Los extremos sirven para darle amplitud y profundidad al equipo. Y resulta que ¿cómo le vas a dar profundidad si reciben la pelota en mitad de campo, en zona En 2? zona 2. Ya no hay profundidad. Tenemos dos jugadores que su mayor capacidad es la velocidad y el aprovechamiento de espacios, como son Juan Guillermo Cuadrado y Luis Díaz. Y reciben siempre la pelota al pie. Cuando los vemos que en sus equipos tienen jugadores que les lanzan a espalda de los laterales. Es verdad. Con el periódico del lunes, todos sabemos los resultados, ¿no? Cambiar a estas alturas, cuando quedan ya los últimos 2 partidos, ¿lo ves prudente? Yo la verdad prefiero cambiar. Cuando la situación no viene bien, cuando ya he tratado de ganar con la mía, con la que pienso que debe ser, pues intento cambiar. Me han dicho, Tommy, es que en el futbolista colombiano, en la selección, hemos perdido hasta esa malicia, esa picardía que nosotros siempre habíamos tenido. Por lo menos yo contra Brasil veía algunos jugadores nuestros pidiéndole disculpas a Neymar porque le habían hecho alguna entrada fuerte y le estaban dando la mano y no podía yo creer que eso se estuviera viviendo. Yo le he hecho una crítica al formato de la liga. Es una liga que permite la mediocridad. Los mejores 8 entran a una liguilla. Sí. Entonces no importa ser primero, el primero muchas veces ha llegado liderando todo el torneo, le ha pasado a Millonario, le ha pasado a Nacional, y entran a los 8 y el que entró de octavo, que entró a lo último, en la última fecha, por la ventana, dándosele resultados, termina siendo campeón. A Carlos solo tengo que darle gracias en esta vida porque me permitió y me abrió esa puerta para vivir un mundo maravilloso, un mundo totalmente distinto como lo es el mundo Boca. Si Fabián Vargas fuera metodólogo en la Federación Colombiana de Fútbol, en la Selección Nacional de Colombia, ¿qué harías? Frontal, líder, vehemente, determinante, siempre convincente, dentro y fuera de la cancha, que nos hace ahora disfrutar de su personalidad en la cadena internacional ESPN. Fabián Vargas, nada más y nada menos, un invitado de lujo que tenemos acá en Olfato de Gol, y de verdad que agradecido enormemente por estos minutos que nos vas a conceder, Fabián. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Fabián, háblanos un poco de, para empezar, ¿no? Sobre, normalmente cuando un futbolista se retira, busca estar vinculado, bien sea como gerente deportivo, gerente general o entrenador, director técnico. En tu caso, tengo entendido que hiciste el curso de director técnico, lo terminaste en su momento, pero estás dedicado más que todo a la comunicación, eres empresario también. Háblanos un poco de esas facetas aparte del fútbol, ¿no? A ver, yo creo que cada vez los profesionales del fútbol tomamos más conciencia de lo corta que puede ser nuestra carrera deportiva y empezamos a proyectarnos en el futuro. Yo terminé, como bien lo decías, mi carrera de entrenador hace un par de años pensando en que cuando terminara podía ser una de las opciones que tomara como después de dejar el fútbol activamente. Pero estando jugando, me llega una propuesta, ya cuando estaba en Argentina, varios medios, cuando iba a acompañarlos, terminaban los programas y los productores venían a decirme que me desempeñaba muy bien, que les gustaba lo que hacía frente a una cámara y que cuando terminara mi carrera tenía trabajo ahí. Es un formato que se utilizaba mucho, se utiliza en muchos países, acá en Colombia muy poco. Y estaba jugando yo en Millonarios cuando vinieron los directivos del canal ESPN en Argentina a hacerme una propuesta. Querían producir el primer programa hecho desde acá, desde Colombia, que hablara sobre el fútbol colombiano y sus jugadores en el mundo. Y a mí me gustó, tenía tiempo, por más que fuera jugador activo,
eran los lunes, que eran generalmente los días de descanso de mío, descanso. entonces no interrumpía absolutamente con mi profesión y ahí empezamos con ese proyecto, un proyecto que ya está por completar 7 años. Me ha ido muy bien, me siento muy contento con tener este espacio porque me ha gustado mostrarle a la gente un punto de vista totalmente distinto. Como te decía, acá no había ese formato, acá solo eran los periodistas los que hablaban de fútbol, por ahí habían ingresado algunos técnicos, pero ningún futbolista, y menos un futbolista activo. Creo que ha sido algo que no le cayó muy bien a mucha gente en el inicio, mucha gente especialmente de los medios comunicadores sociales porque se sintieron atacados, pero lo que han hecho estos programas es abrir el rango para que tengan más trabajo los comunicadores sociales, los periodistas, para enriquecer el debate, porque la gente ahora, el que está allá, puede escuchar dos o tres puntos de vista totalmente distintos. El que lo estudió, el que lo ha aprendido a través de los libros, de verlo, de acompañar, el que lo vivió, el que estuvo ahí, el que sabe qué Claro. está pasando, el que sabe qué pasa por la cabeza de un jugador, el que vivió ciertos momentos y puede llegar a dar una guía sobre lo que está pasando en determinado equipo, en determinado partido, el técnico, el analítico, el que tiene que estar ahí en la línea. Entonces es algo que ha gustado a la gente, al espectador. Ya cada cual es un tema totalmente subjetivo y toma lo que más le gusta. Y por eso estamos acá. Hablo en plural porque ya somos varios los que hemos incursionado. De hecho, nos han buscado, porque esto hay que aclararlo a nosotros. Nosotros no salimos a buscar trabajo, sino nosotros nos vinieron a Claro. buscar precisamente porque querían tener ese punto de vista del que lo vivió. Sí, vaya que los comentarios que llegan al exterior de Colombia son muy positivos, mucha coherencia y el denominador común de los comentarios hacia tu trabajo, Fabián, es, mira, como fue como futbolista, lo está haciendo como comunicador, frontal, determinante, sin medias verdades, o sea, va de frente cuando tiene que ir y ya está, y habla con conocimiento de causa porque estuvo allá adentro y lo más importante de todo es que nos estás aportando muchísimo al conocimiento del juego, algo que es necesario, Fabián, en estos tiempos. El hincha está ávido de conocer más en realidad lo que sucede allá adentro, más que estar pendiente de otras cosas que sí, que puede que vendan, polémicas y todo lo demás, pero lo que más se necesita es saber lo que está sucediendo allá adentro para que aprendamos a fin de cuentas todos, ¿no? Fabián, a ver, si tú y yo hubiésemos tenido una conversación unos cuantos meses atrás, difícilmente nos hubiésemos imaginado la ubicación en la tabla de posiciones en las que se encuentra la selección Colombia. Es una situación muy complicada, a falta de 2 partidos y donde en teoría, simplemente nada más en teoría, porque no existe el rival fácil, están las selecciones última, penúltima. ¿Cuál fue el origen en la crisis de resultados de la selección cafetera? A ver, yo he defendido una tesis y es que la selección empezó a perderse confianza. Eh, Me sigo sosteniendo, nosotros no jugamos con los pies. Los pies son simplemente una herramienta que tenemos. Nosotros realmente jugamos con lo que tenemos acá en la cabeza. Y si no estamos bien de la cabeza es muy difícil que las órdenes que enviamos sean bien ejecutadas y al final te puedan llevar a tener un buen rendimiento. Si te das cuenta, la mayoría de jugadores nuestros vienen o han sido precedidos, llamados por un muy buen presente, llegan haciendo goles en sus equipos, especialmente los goleadores. Hablo de esta zona del campo porque es donde mayor problema hemos tenido. Ya son 7 partidos sin marcar gol Sí. y eso empieza a generar una preocupación y empezó a generar una presión sobre los jugadores que no la supieron manejar. Creo que acá es culpa de todos porque el cuerpo técnico tiene que tratar
de generar un ambiente y de generar unos trabajos y un funcionamiento donde el equipo no dependa exclusivamente de uno o dos jugadores, sino que sea el conjunto el que te lleve a tener esas opciones de gol y a marcarlas. Y creo que en ese sentido Reinaldo Rueda y su grupo técnico no han encontrado la llave para poder abrirles la puerta a los muchachos y que tengan esas posibilidades. Eh, yo tampoco me lo imaginaba, yo creía mucho en este proceso, yo trabajé con Reinaldo Rueda, pero siento que algo cambió en él, por lo menos desde lo que uno alcanza a analizar en lo que ven los partidos, y es que es un equipo que ha estado más preocupado por defenderse, por ser ordenado, que por ir a buscar los compromisos. Es como si sintiera algo de temor. Y eso no lo viví yo, o sea, yo sigo defendiendo porque entre lo que yo trabajé con él, a nosotros nunca nos cohibió desde la parte táctica defensiva, como para no soltarnos, para poder desplegar nuestro juego. Pero cuando yo veo un Luis Díaz que viene a hacer un trabajo defensivo, que está cerca al lateral, cuando lo veo ahorita en el Liverpool y en el Porto, lo veía trabajando casi delantero, de extremo abierto, sin tanta responsabilidad en el retroceso, en un área de influencia cerca donde él puede aprovechar mejor sus Sí. características. Entonces ese es un ejemplo y veo así muchos otros jugadores que vienen de su equipo a hacer otros trabajos y en la selección los veo haciendo un trabajo más defensivo y, y no han encontrado la fórmula. Dices que tenemos dos equipos en el papel de los más fáciles, pero Bolivia siempre ha sido complejo, no marcamos goles y si no se hacen goles en el fútbol es muy difícil ganar y a Venezuela no se le gana desde el año 97, si no estoy mal. Entonces, no es tan fácil. En Venezuela. Sí, sí, claro, claro, En claro. Venezuela, exactamente, jugando de visitantes no se les gana hace mucho tiempo y vamos a enfrentarlo con un técnico que conoce muy bien a esta generación, que conoce muy bien a estos jugadores, que seguramente tiene esa espinita por la manera en como salió del seleccionado colombiano. Sí. Entonces está complejo, no está imposible, depende exclusivamente de la selección, bueno, también ya de resultados, porque Perú está ahí en el camino y Chile también, pero nosotros como futbolistas siempre nos aferramos a cualquier cosita. Y hay una luz ahí, todavía hay una esperanza, matemáticamente todavía se puede, entonces creo que este grupo tiene que aferrarse a eso, hacer su trabajo, y su trabajo ¿cuál es? Tratar de ganar estos dos partidos que quedan y esperar porque ya cuando no depende solo de ti se hace todavía mucho más difícil. Sí, sí, y por eso lo decía, para algunos en teoría son rivales fáciles, pero eso no existe, y más aún como son los clásicos, te he escuchado decirlo en su momento, los partidos Venezuela-Colombia son partidos totalmente distintos. Diferentes. Sí, sí. Fabián, a ver, con Reinaldo Rueda el equipo ha jugado un 4-2-3-1, pero en fase defensiva se le ha visto en un 4-5-1, un 5-4-1 en su momento. Aprovechando que tocas el punto de que hay futbolistas que no están siendo ubicados en su zona de influencia, como el caso de Luis Díaz, entre muchos ejemplos que bien manejas a la mano, el entrenador que esté viendo esta entrevista y dice, ok, Fabián, que los extremos no regresen, por dar un ejemplo, a ayudar a los laterales, pero me le hacen el 2 contra 1 a los laterales cuando los atacan. ¿Qué se le puede decir a esos entrenadores, Fabián? Lo que pasa es que ahí depende qué es lo que quieres proponer, porque para mí la mejor defensa siempre ha sido un muy buen ataque. Entonces, para que te hagan ese 2-1 en el lateral, quiere decir que el volante por ese costado o el mismo lateral están saliendo sin ninguna preocupación. Pero si tienen un hombre abierto que les puede dar profundidad, que les puede generar problemas, que lo están buscando constantemente a la espalda de ese lateral, el lateral tiene que pensar o ataco o me preocupo por este hombre que me puede hacer daño, y más un jugador como Luis Díaz. Sí, Y siento que eso es lo que no hemos hecho. No hemos aprovechado jugadores que llegan en muy buen momento, como él, como Juan Guillermo Cuadrado,
que también lo vemos jugando muy retrasado de lateral, llegando casi sin sorpresa, sin fuerza, sin piernas. Después te puedo decir que está también la máquina Borré, que lo ponen a hacer un trabajo totalmente defensivo cuando en sus equipos él está adelante, que colabora y tiene un despliegue físico importante, pero ahorita lo vemos marcando a los volantes del equipo rival, correteándolos a 70 metros, 50 metros de su área de influencia, de su sector donde hace daño. Entonces ahí es donde digo, algo se está haciendo mal desde el funcionamiento que hacemos que estos jugadores tengan que retroceder mucho y estar lejos de su campo. Entonces, obviamente que hay que tener algunos trabajos defensivos y no estoy diciendo que Luis Díaz no lo tenga que hacer, pero no todo el tiempo y menos cuando juegas de local. Tienes Claro. que preocupar al rival, tienes que liberarlo para que no te hagan ese 2-1. No solo tiene que ser el que está jugando por fuera el que le ayude al lateral, puede ser el central que llegue a hacer las coberturas, puede ser el volante interior que se abra y le ayude al lateral para que no le hagan ese 2-1 que me hagas. O sea que desde la parte funcional puedes encontrar otros actores para que liberes a tus jugadores importantes en esa fase ofensiva y no tengan que estar 60, 70 metros después cuando se recupere la pelota y ya no tengan piernas para encarar y no puedan desarrollar mejor sus capacidades. Me hablas de detalles dentro del funcionamiento que desde luego hay que trabajar en la selección nacional. Y bajo el sistema que está manejando el profesor Rueda, ¿te parece que sí se le puede sacar provecho a ese sistema? O aparte del funcionamiento que me dices que hay que cambiar, ¿el sistema también crees que hay que cambiarlo? Es que puedes cambiar el sistema, pero si el posicionamiento del equipo no es el adecuado, no te sirve de absolutamente nada. Porque puedes jugar con un 4-3-3 como en alguna ocasión se hizo, pero ese último 3, la línea ofensiva, está a 50 metros del arco rival, no te sirve de nada. Cuando los jugadores que están en ese 3 por fuera, de wing, de extremos, Sí. tienen que retroceder y termina siendo no un 4-3-3, sino un 4-5-1, como le decías, pues no te sirve de absolutamente nada, a no ser que sea estrictamente necesario para defender de pronto un resultado o que el Claro. equipo rival te esté metiendo, pero por lo menos en el sistema que generalmente hemos estado jugando, que es ese 4-2-3-1, los extremos sirven para darle amplitud y profundidad al equipo. Y resulta que ¿cómo le vas a dar profundidad si reciben la pelota en mitad de campo, en zona En 2? zona 2. Ya no hay profundidad. En lugar de estar haciendo un recorrido, tenemos dos jugadores que su mayor capacidad es la velocidad y el aprovechamiento de espacios, como son Juan Guillermo Cuadrado y Luis Díaz, y reciben siempre la pelota al pie. Cuando los vemos que en sus equipos tienen jugadores que les lanzan a espalda de los Es laterales verdad. al espacio, entonces ahí ya están ganando unos metros, están aprovechando su cualidad, su capacidad, que es la velocidad, y no los tenemos. En el medio no tenemos, en el medio campo no tenemos ese jugador lanzador, ese jugador que aproveche esas capacidades de estos jugadores. Yo en los últimos partidos que jugó la selección en Barranquilla veía a Luis Díaz tirando todo el tiempo una diagonal hacia adentro que él tira entre lateral y central para que le lancen, que la aprovecha muchísimo, por lo menos en el Porto y ahorita también en Liverpool lo hemos visto así, y no había nadie que le lanzara. Ni siquiera Mm. los centrales se atrevían a eso. Queremos hacer un juego corto, un juego que la verdad termina perjudicándonos porque hace que el retroceso del equipo rival sea más fácil, que se armen bien, que cierren líneas y quedamos supeditados a una sola cosa, sea el sistema que sea. Nosotros o esta selección Colombia solo juega por los laterales, Mm. no tiene juego interior. Entonces te taponan la parte exterior, hacen que Luis Díaz retroceda, que Juan Guillermo Cuadrado retroceda, y ahí ya se acaban las opciones de ataque de la selección. No encuentra ese juego interior donde encuentre una sucesión de pases
larga que permita empezar a encontrar espacios en el equipo rival. Y creo que son temas que se tienen que trabajar, que se tienen que hacer, que los jugadores lo conocen, que lo hacen en sus equipos, pero en la selección no se ha visto, no sé la manera como lo están trabajando, si no se han dado cuenta de eso, pero me parece que esta selección es muy predecible y si se sigue haciendo lo mismo independiente de la estructura que pongas dentro del campo, va a ser lo mismo. Conversamos con Fabián Vargas, un invitado de lujo en Olfato de Gol, donde estamos escuchando y aprendiendo de sus conceptos para conocer más a fondo lo que está viviendo la selección colombiana en una posición en la que puedes hablar con muchísima autoridad, como es la zona de volantes centrales. Esta selección de Colombia, que está jugando con dos mediocampistas centrales, eh, se podría buscar como una opción simplemente para aprender de ti, Fabián, jugar con un 5 y dos interiores creativos, o crees que mantenerlo con dos volantes centrales te parece correcto? Se puede llegar a hacer, es que tenemos jugadores para poder ubicar o sea, el esquema que quieras, que desees. En ese 4-2-3-1 a mí no me molesta, me gusta, porque es un sistema que te permite cuando estás en fase defensiva estar bien armado con un 4-4, Sí. cubrir bien el ancho del campo y a la hora de recuperar la pelota ya tienes referencias adelante y le das posibilidades a los jugadores del costado para que con velocidad ataquen, pero el problema es lo que decías, ¿quién les lleva la pelota? ¿Quién hace ese enlace? ¿Quién hace que un James Rodríguez o un Juanfer Quintero, el que esté haciendo esa función de enganche, no tenga que retroceder hasta la línea de los volantes de marca, llamémoslos así, y queden muy lejos y después queden sin referencia y el jugador más cercano, que es el 9, el delantero, esté a 40, 50 metros? ¿Quién es ese jugador? No lo hemos encontrado. Lamentablemente a Mateo Zuribe no ha podido desenvolverse bien en esa función. Barrios, que es el otro habitual volante en ese sector, tiene una capacidad más de recuperación de pelota, pero no es ese filtrador, no es ese jugador que pueda generar ese enlace. Y creo que ahí tiene que encontrar alternativas. Para mí, Reinaldo ahí tiene que encontrar un jugador que le pueda hacer las dos funciones, que en la fase defensiva pueda darle el equilibrio, esté bien parado, le dé orden en el medio, pero cuando se tenga la pelota tenga esa capacidad de convertirse en ese segundo 10 o en ese segundo creador, que pueda pasar líneas de pase, que pueda sumarse al ataque. Me parece que ahí en los volantes se podría encontrar un jugador de una capacidad distinta. A mí me gustaba mucho Cantillo cuando lo vi entrar contra Paraguay, creo que empezó a hacer lo que te estoy explicando, Sí. empezó a jugar largo con Baloyes, empezó a encontrar pases entre líneas, ya James no tenía que retroceder 20, 30 metros para pedir la pelota, sino encontraba los espacios detrás de los volantes del equipo rival. Yo creo que ahí tendría que buscar una alternativa diferente. Tenemos jugadores como para pensar que se puede llegar a hacer. Te estoy hablando de Cantillo, tenemos a Carrascal que juega en Paraguay, que también cumple muy bien esa función, que lo hizo muchos años en American Junior, que sabemos de su capacidad. O sea que yo creo que tiene que buscar alternativas diferentes. Es que es lo que te digo. Si vas a seguir haciendo lo mismo, no esperes un resultado distinto. A ver, si con Cantillo se pudo conseguir en un porcentaje importante lo que me estás hablando dentro de la generación de juego desde la zona 2 del campo, obviamente que esta pregunta debería de ser para Reinaldo Rueda y no para ti, pero como estás allá en Colombia y sabes, estás con la actualidad de la selección, ¿se le ha consultado al profesor Rueda sobre Cantillo? Si se le ha preguntado, en caso tal, Fabián, ¿qué ha dicho? Se le consultó en un momento, dijo
que como que el momento no era el adecuado para él cuando le hicieron esa pregunta. Luego lo llamó para la siguiente fecha, que es la que te digo que apareció Sí, contra Paraguay. Pensamos que con lo que había hecho en ese segundo tiempo iba a tener la posibilidad de por lo menos estar en la siguiente convocatoria y pelearse esa posibilidad de ser titular. Para la siguiente convocatoria no apareció. Tuvieron que llamarlo porque se lesionó un delantero wow. y lo llamó a él. Entonces se le hicieron las preguntas, pues los periodistas en la rueda de prensa, y dijo simplemente que él tenía presupuestado así. No sabemos qué pasó, si fue que no lo llenó, si fue que no le terminó de gustar. Terminó llamando también al Sate, que es un jugador que juega en Inglaterra, que tiene unas buenas condiciones, pero que siento yo no le da esa capacidad como para generar ese juego interior que no tiene la selección. Pero fue la alternativa que utilizó en los últimos dos compromisos. No le fue tan bien. Eh, pero es que es difícil porque uno habla desde la parte subjetiva, uno habla desde lo que le gusta, desde lo que cree que dependiendo de esas características que lo llenan a uno de un jugador, le puede dar más a la selección. Pero en últimas, como me dices, es un tema totalmente para Reinaldo. Te Claro, explico claro. que no estuvo, que lo pedimos muchos de que estamos en el ámbito del fútbol. Nos sorprendió que no apareciera este tipo de jugador, por lo menos un jugador con esas características, pero es lo que vio Reinaldo que necesitaba para esos partidos y lastimosamente ninguno de los dos encontró respuestas. Me decías en tu extraordinaria intervención que si se mantiene haciendo lo mismo para la última doble fecha, hay grandes posibilidades de que se mantengan los resultados adversos, ¿no? Fabián, como decimos en el fútbol, ¿no? Con el periódico del lunes, todos Es sabemos los fácil. resultados, ¿no? Claro. Pero, a ver, cambiar o inventar, no sé cuál término, tú nos vas a explicar mejor, a estas alturas, cuando quedan ya los últimos dos partidos, ¿lo ves prudente? ¿Es más prudente cambiar que quedarse con lo mismo? Yo la verdad prefiero cambiar. Cuando la situación no viene bien, cuando ya he tratado de ganar con la mía, con la que pienso que debe ser, pues intento cambiar, porque es que vuelvo y te digo, y eso es una máxima de la vida, si sigues haciendo, si no estoy mal, esto fue Claro, algo que dijo una de las mentes más brillantes que fue Albert Einstein, que mientras sí, sigas haciendo lo mismo, pues el resultado va a seguir siendo exactamente el mismo. Entonces, si estuvieran saliendo bien las cosas, pues yo estoy de acuerdo claro. que siguiera repitiendo lo que viene realizando, porque cambiar algo que está funcionando. Pero resulta que llevamos 7 partidos donde no está funcionando, donde no se encuentran alternativas, donde no se ve algo distinto, donde se ve un equipo que se tiene que recuperar desde lo anímico, donde tienes que brindarles herramientas distintas. Es que es lo que te decía, yo siento que el equipo no tiene herramientas. Siento que el último partido de local con Perú, ¿qué hizo Perú? Montó una línea de 4, puso 5, no sé si viste el partido con Sí, Venezuela. Habíamos dicho, por lo menos yo había dicho que iba a repetir lo que hizo en Venezuela. Iba a cerrar el ancho de la cancha, a tener muchas piernas, a incomodar a la selección y a buscar una contra. Y en Venezuela ganó de esa forma. Yo vi ese partido tal cual. y dije, si yo soy técnico, pues repito esto que me funcionó en Venezuela, que me dio la oportunidad de ganar 3 puntos y fue lo que hizo acá en Colombia sin penas ni nada, montó esa línea de 4 atrás, luego en el medio 5 y dejó uno arriba para contragolpear, para salir en velocidad, para hacer transiciones rápidas. Se terminó encontrando esa posibilidad, hizo el gol y con eso le bastó, le ganó y está por encima de Colombia, está en puestos de clasificación directa y con muchas más posibilidades que nosotros. Entonces,
las herramientas se las tienes que dar, porque si quedas supeditado solamente a jugar por el costado, a lo que haga Luis Díaz o a lo que haga Juan Guillermo Cuadrado y resulta que no están en su mejor tarde, pues tengo que darle herramientas diferentes, con la pelota parada, en juego largo, posicionándome distinto más adelante en el campo, haciendo una presión alta, incomodando haciéndolo equivocar al rival, generando ese juego interior que me ayude a desorganizar dos líneas bien armadas y que pueda encontrar espacios por los costados y ahí llegarlo a atacar. O sea, creo que fórmulas hay, pero me parece que no están siendo bien utilizadas, por lo menos no se las he visto a la selección. A mí ese 4-2-3-1 no me disgusta absolutamente para nada, el Ok. 4-3-3 tampoco me disgusta, pero te digo, depende cómo lo utilices, es que al final termina siendo un número telefónico, me decía Juan Manuel Lillo, ustedes son Sí. jugadores de fútbol, ustedes tienen que comprender el juego, tienen que comprender el contexto, tienen que ver y analizar qué está planteando el rival y dependiendo de eso, pues yo ya te he dado las herramientas para que sepas por dónde irte. Si te cierran el centro, pues ¿qué hago? No sigo metiéndome por ahí donde hay más piernas, sino busco los espacios. ¿Cuáles son los espacios si hay mucha gente en el medio? Por los costados. Si está cerrado los costados, el equipo está bien parado, pues ¿qué hago? Lo empiezo a mover de un lado para el otro y entre esos movimientos voy a empezar a encontrar los espacios donde puedo filtrar y con velocidad, con movilidad de mis compañeros, ahí les puedo llegar a hacer daño. Entonces creo que ahí tiene que encontrar las soluciones la selección, pero con herramientas diferentes. Tal como preveía esta charla, sé de lo conciso, lo coherente que es Fabián Vargas al momento de explicar los conceptos del juego y vaya que nos estamos nutriendo en esta charla enriquecedora con Fabián Vargas. Recuerden a todos ustedes suscribirse, activar la campanita, comentar, darle me gusta. Allí en el canal tienen diferentes entrevistas con grandes personalidades. Junto a Fabián Vargas tenemos a Iván Bambán Zamorano, al profesor Ricardo Lavolpe. En el podcast, cuando lo tenía solo en audio, a Horacio Elizondo. También en este canal de YouTube tenemos a Alex Aguinaga y a muchos más. A ver, hablando un poco de lo que es la estructura, el modelo de planificación que tiene Colombia, tú como conocedor del juego, ¿con cuál modelo de planificación identificas más a esta selección? ¿Con la periodización táctica o con el entrenamiento estructurado? No, Reinaldo es alguien que trabaja la parte estructurada. La periodización táctica acá en Colombia, técnicos colombianos que yo conozca y sepa, solo está Juan Carlos Osorio, que es el que la ha trabajado y fue como el que hizo la introducción acá en Colombia de un tema que muchos conocíamos, pero porque estábamos fuera del país y él la quiso traer a varios equipos acá. Yo siento que lo de Reinaldo es más estructurado. Su metodología viene más de esa influencia. Él tengo entendido que estudió en Alemania, pero tiene una influencia más de lo que es Sudamérica y de lo que aprendimos nosotros, de lo que venía del sur, de Uruguay, de Argentina. Está más basada sobre eso. Es lo que siento yo y lo que pude llegar a trabajar con él en el periodo que estuve con Selección Colombia. Si Fabián Vargas fuera metodólogo en la Federación Colombiana de Fútbol, en la Selección Nacional de Colombia, ¿qué harías? Yo buscaría que regresáramos a nuestras raíces. ¿Y cuáles son nuestras raíces? Cuando llegó Reinaldo Rueda, yo pensé que él iba a hacer eso porque cuando él asumió la Selección Colombia, fue lo primero que hizo. ¿Y que buscaba con nosotros? Recuerdo tanto el primer entrenamiento, hizo un trabajo donde teníamos, era un trabajo de una sucesión de pases y teníamos que hacer el pase mirando a la cara, a los ojos al compañero y diciéndole el nombre. ¿Esto qué buscaba?
que le diéramos mucha importancia al útil, al balón, que no lo perdiéramos, que supiéramos lo difícil que es cuando no tienes la pelota, y es algo que ha identificado el fútbol colombiano, el buen trato de la pelota, buen pie de los jugadores. Se criticó durante mucho tiempo la velocidad que le dábamos a esa pelota, y estoy de acuerdo que con la evolución del fútbol había que darle un tránsito mucho más rápido al balón para desordenar el equipo rival y para encontrar posibilidades y espacios para hacerle daño al rival. Y siento que perdimos eso. Nos quisimos volver, no sé, acá decían, trajeron a un técnico europeo, a Carlos Queiroz, pensando en que nos iba a transformar y convertir en europeo, pero yo veía jugar a esa selección y lo veían un equipo bien armado que recuperaba la pelota y hacía transiciones rápidas, velocidad, pelota larga, y yo decía, pero ¿qué fútbol europeo es? Porque si yo, sí, porque yo decía, yo quiero un fútbol europeo, pero como el español, tema totalmente subjetivo, Claro, como el mismo alemán, que tiene esas transiciones rápidas, pero sí. no se olvida de la posesión de la pelota, de hacer presiones altas, de darle esa importancia al balón y con la pelota defenderse y atacar al mismo tiempo. Eh, y no encontraba cuál era ese estilo europeo que nos querían impregnar acá en Colombia, supuestamente nos iban a descubrir, y no lo encontraron. Pensé que con Reinaldo se iba a encontrar y se iba a poder volver a ese momento, pero resulta que no le estamos dando importancia al balón. Uno de los mayores problemas que tiene la selección es que pierde demasiado la pelota, y muchas veces se pierde sin estar acosado por el rival. O Ya, ya. sea, son pérdidas por malas entregas, pérdidas por malos controles, o sea, pérdidas desde la parte técnica, que era una de las cosas más ricas que teníamos nosotros como futbolistas. Entonces trataría de trabajarlo, pero no acá en la parte mayor, porque ya los jugadores están hechos. Esto se tiene que empezar desde la base. Ahí es donde se tiene que empezar a trabajar. Creo que Colombia hace mucho rato dejó a la deriva la importancia, que es la parte formativa, porque tienes que primero formar de la manera como quieres que tu equipo juegue, y es allá en la base. Entonces creo que si pudiera hacerlo, empezaría a trabajar desde las selecciones menores. Acá la más chica que se tiene es la sub-15, y creo que ahí es donde se tiene que empezar a hacer el trabajo para cuando todos estos muchachos lleguen a la selección absoluta, a la mayores, ya tengan un trabajo, tengan una conceptualización ya interiorizada, sepan a qué quiere jugar la selección, qué necesita, qué tipo de jugadores, y pueda llegar a resolver de una forma más fácil el contexto que se le presente en cada partido, si llegan hasta allá arriba. He estado conversando vía teléfono con compañeros colombianos y también viendo por redes sociales lo que se comenta, y esto no lo voy a tomar como una verdad mía porque no lo es, y te lo quiero preguntar para ver si coincides con eso que yo he podido escuchar y leer. Y es que me han dicho, Tommy, es que en el futbolista colombiano, en la selección, hemos perdido hasta esa malicia, esa picardía que nosotros siempre habíamos tenido. ¿Coincides con eso, Fabián, o para nada es así? Pues mira que coincido en cierto modo. Uno de los jugadores que yo más pedí para esta última fecha de eliminatorias fue a Teófilo Gutiérrez. Y lo pedía precisamente porque tenía esa capacidad, esa malicia de la que estás hablando. Yo le digo esa calle Exacto, eso. que tuvimos muchos, y que siento que en la selección no había un jugador como él, con esa capacidad de liderazgo, de guiar al equipo, dependiendo el momento que se estuviera presentando, lo supiera manejar. Ese jugador que por lo menos yo contra Brasil veía algunos jugadores nuestros pidiéndole disculpas a Neymar,
porque le habían hecho alguna entrada fuerte y le estaban dando la mano y no podía yo creer que eso se estuviera viviendo. O sea, es mi rival. Cuando termine el partido, voy, si lo maltraté o si me fui sin distancia en una jugada y lo rayé, lo pisé, voy y le pido disculpas, pero después del partido. Mientras tanto es mi rival, es el que al que le tengo que ganar y esas cosas yo la verdad sentí que faltaba un jugador como Teo que tuviera esa capacidad, que tuviera esa tenacidad. No lo hay, tampoco muchos entendimos por qué no lo llamaron, fue uno de los mejores jugadores del semestre pasado, campeón con Sí. el Cali, y no entendimos por qué no apareció ahí, jugando en Barranquilla, que es el patio de su casa, que conoce la gente, que conoce el ambiente, que conoce el clima, que sabe manejar los ritmos del partido, que sabe sacar a los jugadores de jugar con sus psiquis. Esa experiencia creo que le hacía falta a la selección y no apareció. Y entonces por eso te digo que no estamos muy lejos de lo que le estabas preguntando a muchas personas. Ya estamos en la parte final de esta brutal conversación con Fabián Vargas. Momento de hablar un poco de la liga. Fabián, ¿qué tal el nivel que ves en la liga, en el fútbol colombiano, a nivel de clubes, en lo interno? El nivel es básico para competir acá a nivel interno. Se ven buenos partidos, se ven equipos que vienen haciendo muy buen trabajo, como lo es Tolima, como lo es el Millonarios. Desde la parte futbolística se ven cosas agradables, pero lamentablemente esto no alcanza para competir a nivel internacional. Ya vimos la primera eliminación de uno de los colombianos con Millonarios que intentó competir pero no le alcanzó y es precisamente porque yo le he hecho una crítica al formato de la liga. Es una liga que permite la mediocridad. ¿Por qué? Acá, porque acá se juega un todos contra todos y los mejores 8 entran a una liguilla. Sí. Entonces no importa ser primero, el primero muchas veces ha llegado liderando todo el torneo, le ha pasado a Millonario, le ha pasado a Nacional, y entran a los 8 y el que entró de octavo, que entró a lo último, en la última fecha, por la ventana, dándosele resultados, termina siendo campeón. Entonces se premia, no se premia el mejor. Acá ese siento que Ni es la regularidad. exactamente. La regularidad les dan un premio que es poder estar en torneo internacional. A final de año, los que mayor porcentaje de puntos Ok. sacan o puntos sacan, se pueden ganar esas casillas si no son campeones. Pero no se premia el mejor. El mejor, como en casi todo el mundo, se premia al que estuvo ahí liderando desde la primera fecha Sí. hasta la última. Ese es el campeón y creo que ha traído muchos problemas porque, te digo mediocridad, porque ya muchos técnicos y muchos jugadores y directivos, de hecho, solo les interesa el objetivo del semestre es entrar a los 8. Ya con eso como que salvan el semestre. Wow. Sí. Entonces dice uno, pero ¿qué están premiando? O sea, no Ya. están premiando al mejor y siento que, por eso te digo que para mí es un torneo mediocre desde esa parte, desde el formato, permite esa relajación de los equipos, muchos equipos, me hablabas de planificación y los técnicos y los entrenadores planifican para ir con una curva de rendimiento empezando desde lo bajo a mitad de torneo irla subiendo y ya finalizando todos contra todos que los agarren en el pico más alto, que es donde realmente se ve y se necesita una buena regularidad porque son los últimos partidos, esa liguilla y terminan siendo campeones de esa forma. El torneo lo permite, pero yo siento que lo que hace es generar una mediocridad en el fútbol colombiano. Mientras leo en portales y veo resúmenes de las jornadas en el fútbol colombiano y declaraciones y polémicas, veo que hay muchas cosas que se reducen a un solo punto y que Venezuela también lo vive, el lugar de donde soy. Y es que en el plano gerencial
hay todavía muchos vicios, Fabián. Obviamente tú lo sabes más que yo. Y diera la sensación, te lo pregunto y lo comento y a la vez te lo pregunto, de que lo más acertado para que el balompié colombiano progrese con saltos más grandes, pasa por cambiar al comité gerencial que yace actualmente en el fútbol colombiano? Yo creo que puede ser una de las opciones que puede llegar a tener el fútbol colombiano para evolucionar y llegar a tener mejores resultados. Seguramente desde la parte administrativa, este grupo que ha estado liderando los últimos años ha hecho bien las cosas porque siempre aparecen en superávit y los números van muy bien, pero desde la parte de resultados seguimos en lo mismo, conformándonos con pasar a segunda, tercera fase de Copa América, de entrar al Mundial, pero sin la posibilidad de ser verdaderos protagonistas. Y creo que ya llegó la hora del cambio. Hay personas que están atornilladas ahí durante más de 35 años y que no les interesa para nada la parte deportiva, para nada. O sea, cero. Y es más, puedes llegar a hablar con ellos y uno se da cuenta que no tienen una formación desde esa parte deportiva como para poder después, desde la parte administrativa, ayudarla para Claro. conseguir mejores y buenos resultados. Es un tema totalmente político. Mm, Acá a la mayoría le da miedo, a los periodistas les da miedo llegar a hablar de ellos porque no les vuelven a dar entrevistas, porque es buena gente, porque me cuenta el chisme de la selección, la primicia. la primicia, pero resulta que son uno de los primeros problemas que tiene el fútbol colombiano. Ojalá se pueda dar ese cambio. A mí sí me gustaría ver al frente de la Federación Colombiana, del fútbol colombiano, a alguien que se ha preparado desde la parte académica, que no solo se quedó con la experiencia vivida como Iván Ramiro Córdoba, y él lo ha manifestado que quiere llegar algún día a estar ahí, pero lamentablemente no lo van a dejar. Es muy difícil que pueda llegar a acercarse. Qué Eh, lamentable. Hay un tema que ya ha demostrado por la justicia, de hecho, a nivel de corrupción que se vive en todos los estamentos y el fútbol no se ha salvado de este flagelo que no permite que nuestros países avancen. Pero yo sí creo que debería haber un cambio. Hay que seguirlo trabajando, los que venimos atrás y los que estamos trabajando en pro del deporte y del fútbol en este caso. Tenemos que seguir insistiendo para llegar algún día a generar ese cambio y que nuestro país pueda llegar a competir de una forma acorde a lo que tiene, porque creo que hay un material humano impresionante que puede llegar a estar al nivel de los grandes de Sudamérica. Ojalá se pueda dar, vamos a ver qué pasa. Es muy difícil porque es un tema político y como dijo uno de ellos, es un tema de votos, que el que tenga los votos va a estar ahí. Entonces, mientras los otros sigan entregando los votos, es que es lo mismo que pasa en nuestro país, mientras sigan entregando los votos por un tamal Sí, y sí, por sí, sí. unas tejas, Sí, 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 sí. y va a ser muy difícil que exista un cambio y acá entregan los votos por unos balones o por un viaje a Barranquilla a ver la selección o Wow, wow. duro. Y ojo, ojo con lo que dice Fabián, porque los periodistas, como en este caso este servidor, también tenemos nuestra cuota de responsabilidad. A nosotros como periodistas en la universidad en ningún momento nos dijeron, háganse amigos de las personas influyentes y oculten la verdad que se esté presentando hacia ellos. No, 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 no. Eso no es periodismo. Eso son relaciones públicas que nada tiene que ver con el periodismo. Y eso es algo que humildemente busco desde esta ventana, Fabián, eh, luchar.
porque hay un vicio de que, vamos a suponer, Fabián Vargas, jugador, jugó mal un partido. No, yo voy a decir que Fabián Vargas jugó muy bien, que la rompió los 90 minutos. No, 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 no. Jugadores conscientes como Fabián Vargas, lo único que te está pidiendo es, epa, si me vas a criticar, Respeto. critícame con respeto y con el argumento debajo de la manga, porque a fin de cuentas la verdad absoluta no la tiene nadie, pero se está distorsionando todo, Fabián. Yo me he ganado enemigos como periodista porque en su momento he dicho a modo genérico, por ejemplo, casos de indisciplina que se ha presentado en la selección de Venezuela y que Es tú sabes, que, sí, sí, te escucho. Tommy, mira que es un tema complejo. Yo tuve que vivir eso. Yo fui el presidente del gremio de futbolistas durante Ah, 8 años buenísimo. y a mí me terminaron vetando de la selección. Yo no tengo cómo probarlo, pero sé que es así. La persona que estaba encargada en este momento está allá en Estados Unidos a la espera de una condena. Y simplemente me vetaron porque empecé a visualizar todos los hechos de corrupción y todo lo que pasaba por debajo de bambalinas y cómo se maltrataba y no se respetaban los derechos de los futbolistas. Cambiamos el fútbol en Colombia en muchas cosas con todo lo que hicimos, pero levantamos muchas llagas, lamentablemente, y tuve que pagar con que no me volvieran a llamar a la selección y lo pagué con gusto en su momento, pero ahí es donde te digo que tenemos que seguir trabajando para Claro. cambiar las cosas, porque cambiamos el fútbol en Colombia, por lo menos desde la parte legislativa, la parte en cómo contratan a los jugadores, el respeto hacia el profesional. Se cambiaron muchas cosas acá en Colombia. Y vives algo en tu día a día que eso no tiene precio, que es solo para entendidos, con tu conciencia tranquila, con dignidad de lunes a lunes, y eso no lo tiene todo el mundo, Fabián. Habrán muchos que tendrán los bolsillos llenos, pero que internamente la procesión va por dentro, felices al 100% no lo son porque saben que ética no la tienen, y eso es lo que yo desde esta ventana peleo, porque está bien, porque se buscan excusas, Fabián. Se dice, no, pero es que el periodista no gana mucho dinero. Bueno, pero ya va. Y entonces por eso me voy a vender. O sea, es en caso tal tu responsabilidad de estar trabajando en una profesión que a tu juicio no te da dinero, pero no por eso vas a actuar con poca ética, porque después, ¿cómo enfrentamos a la gente? A mí eso de verdad que me siento muy identificado con lo que has estado diciendo. ¿Nos trae enemigos? Sí, sí, nos trae enemigos. Amigos son aquellos que de verdad te escuchan y ojo, hay muchos periodistas y te hablo desde mi parte, Fabián, no aceptamos críticas, que nosotros Mira acertamos y que erramos y a diario. yo hace poco tiempo tuve una polémica porque algún protagonista salió a hacerle una crítica a un periodista específicamente y brincó casi todo el gremio a defender al periodista. Y entonces a mí me generó esa pregunta y la hice. ¿Por qué el periodista se cree con ese derecho de criticar, pero no puede No ser aceptar criticado. una crítica? O sea, me generó muchísima Eso es un error. curiosidad saber eso y hice la pregunta públicamente Muy bien. y tuve un debate con varios periodistas que compartimos en los medios y no me llegaron a dar ninguna respuesta. La No tuvieron respuesta para darme, simplemente estaban defendiendo al gremio, pero les dije, pero ¿cómo es el tema? O sea, No, no, ustedes no. pueden criticar, pero la crítica no la pueden recibir, no. O sea, uno como protagonista tiene que aceptar la crítica y comérsela y no pueden ustedes aceptar una, les dije, no me parece. Tú les preguntaste y no obtuviste ninguna respuesta. Yo te la voy a dar, Fabián. Es simplemente falta de humildad. Simplemente eso, porque creemos que como periodistas manejamos la verdad absoluta cuando para nada es así. Cuando, por ejemplo, y yo voy a hablar por mí, yo no he dirigido ni a Twitter Fútbol Club, ni a Instagram Fútbol Club, Fabián. Por eso uno busca, uno se prepara, uno puede hacer uno que otro curso para buscar
criticar a favor y en contra, pero eso sí, con respeto. Pero yo estoy consciente que como periodista acierto y erro a diario. Entonces, en ese caso que tú mencionas, hubo una defensa del gremio porque simplemente se metieron con un periodista. No, pero ya va, ¿por qué se metieron con el periodista? ¿Tienen razón en la Claro. crítica hacia el periodista o no? No es defenderlo por defenderlo. No, les preguntaba por qué se sintieron aludidos tantos con la crítica que les hicieron. Si dicen algo de alguien que a mí no me toca, yo paso, que se defienda Eso sí, el que se tal tiene que cual. defender y para el que iba, pero fue un tema que se sintieron aludidos muchísimos. Fue un lindo debate que tuvimos. Todavía te digo, sigo esperando la respuesta porque ninguno me dio una respuesta, por lo menos que yo quedara Sí, satisfecho, o por lo satisfecho. menos que me dejara claro el tema, pero es así. Hay que seguir trabajando desde todos los medios Desde todos, exacto. para buscar eso, un cambio que sea en pro del bien del deporte y en este caso, de lo que nos compete a nosotros, que es el fútbol. Cuando conversé con varios amigos, muchos de ellos hinchas de Boca, que les dije que iba a conversar contigo, iba a tener una charla y de una vez me dijeron, cónchale, mira, pregúntale acerca de Carlos Bianchi, pregúntale sobre su manejo de grupo, sobre el funcionamiento, sobre su sistema. ¿Qué nos puedes decir del Virrey? A Carlos solo tengo que darle gracias en esta vida porque me permitió y me abrió esa puerta para vivir un mundo maravilloso, un mundo totalmente distinto como lo es el mundo Boca. Eh, Técnico pragmático, dijiste una palabra, con un manejo de grupo fenomenal, creo que esa es su mayor virtud, el manejo de grupo que tiene. Si me hablas desde la parte metodológica, un trabajo claro, una metodología eh, muy argentina, palo y palo, palo y palo, un preparador físico que nos mantenía al 100, Julio Santela. Eh, Después no hacía, a mí me llamaban técnicos. Me decían, Fabi, quiero ir a Argentina a ver qué es lo que hace Bianchi, debe hacer algo extraordinario porque ganan todo, debe ser algo diferente. Les dije, no pierda el viaje, saque una hojita y yo le digo los trabajos que hacemos durante la semana y mire a ver si le sirven, si le funcionan. Eh, Tenía algo que con pocos técnicos lo viví, creo que también es una de sus mayores virtudes como técnico, y era la manera como analizaba al rival y las herramientas que nos daba desde el entrenamiento, pero más que todo en las charlas técnicas, la radiografía de lo que nos hacía, de lo que nos íbamos a encontrar. Entonces agarraba jugador por jugador, este juega por acá, le gusta ir por banda, su pierna hábil es la Ofrécenos un derecha, le ejemplo, gusta estar Fabián. ahí. A ver, que me acuerde, íbamos a jugar la final de la Intercontinental y había analizado la manera y los patrones como defendía la pelota para ese Milan de Ancelotti. Y, y encontró una falencia dentro de esos movimientos, hizo una jugada para poder hacerles daño desde la pelota parada y salió a la perfección. Y la cara de felicidad de él y la sorpresa de nosotros cuando salían ese tipo de jugadas, decíamos, carajo, este tipo cómo hace para ver más allá, o sea, era como si viera el futuro. Wow. Entonces ese análisis que hacía de los rivales era maravilloso. Tenía otra cosa que tampoco lo tenían los otros técnicos que decían que tenía el celular de Dios. Mentiras, el hombre tenía un análisis y una capacidad para ver. Él nos planteaba un partido como él se lo imaginaba, pero resulta que salía de otra forma totalmente distinta. Y en esos 15 minutos del intermedio era impresionante. Ya, Los ya. arreglos que hacía con pequeñas cosas no te llenaba de mucha información. Ahorita siento que hay muchos conceptos, era claro, era conciso, su mensaje era fácil de digerir y de entender y te decía un par de cosas, hacía un par de cambios, la estructura nunca la cambiaba totalmente, sino nos decía, ahora usted adelántese un poquito más acá, usted respáldelo más acá,
usted vaya más por este costado, y carajo, era que le salía absolutamente todo, pero era más por ese conocimiento que tenía el rival, que nos podía dar esa información tan clara y tan desmenuzadita para que nosotros la interpretáramos dentro de la cancha. Tú fuiste un futbolista privilegiado por diversas razones y una de ellas es que viviste prácticamente esa última etapa donde equipos de Sudamérica vencían a equipos de Europa. Y además lo hiciste dos veces, ¿no? Con Boca Junior, con Inter de Porto Alegre, contra el Milan y contra el Barcelona. Y Fabián, las distancias lamentablemente cada vez se alargan más entre Europa y Sudamérica. ¿Qué está pasando con nuestra región? Eh, yo creo que es un tema totalmente de mentalidad. Eh, ¿Qué pasaba con esos equipos que yo integré, o por lo menos ese Boca, ese Internacional? Y fue algo claro y fue una palabra o una frase que se repitió muchísimo: quedar en la historia. Eso era lo que más se repetía y lo que más escuchábamos en cada entrenamiento, en cada charla, antes de un partido, de los líderes de los equipos: quedar en la historia. No les interesaba nada más, no les interesaba el dinero, no les interesaba el prestigio, lo que generaba. Lo único que ellos querían y lo que le impregnaban al grupo, empezando desde los cuerpos técnicos, era quedar en la historia. Y así lo hicimos. Mira lo que me estás diciendo, si no estoy mal, fuimos el penúltimo equipo, creo que solo quedó uno después, no sé si fue Corinthians, que volvió a ganar en Sí, Europa sí. antes de nosotros, con Internacional de Porto Alegre, me parece que fue 2007, 2008, y desde ahí no se le ha podido volver a ganar, ni siquiera estar cerca Ni de siquiera. competirles, pero siento que era eso, era esa mentalidad que tenían esos grupos de los cuales tuve la fortuna de participar, y era que estos tipos, si algo aprendí de ellos era eso, que querían hacer historia, que querían, y mira, de hecho, yo en Internacional jugué pocos partidos, si habré jugado 10 partidos son muchos, durante los 10 meses que estuve, por diferentes compromisos con la selección y bueno, temas médicos, y quedé en la historia. O sea, estamos hablando que a mí todavía me llaman y la gente me agradece por ese título, y eso es por la eternidad, y creo que eso era Claro. lo que ellos nos querían enseñar, el camino que nos querían mostrar, y así se hizo. No sé si ahora los muchachos y los más jóvenes están pensando más en el dinero y en todas las cosas banales que te genera esta profesión, que de pronto en la gloria eterna. Bien, Fabián, como última consulta que tengo, y continúo con esta tónica de los hinchas de Boca, ¿no? Eh, varios, porque me los he topado, me lo han dicho, y me dicen, mira, Tommy, lo que pasa es que yo al Boca actual me cuesta eh, colocarlo en la vara alta en la cual a mí me acostumbró Carlos Bianchi con el funcionamiento que tenía Boca, y luego, en cuanto a vistosidad se refiere, con Alfio el Coco Basile. Para muchos ceneices, el último Boca vistoso fue el de Alfio el Coco Basile por allá por la temporada 2009-2010. Y estamos hablando nada más y nada menos de Boca. Si esto para ti también es así, ¿por qué se ha presentado esto? Que Boca haya tenido entrenadores que no han mantenido líneas de juego con vistosidad. El hincha de Boca es maravilloso. Yo solo puedo tener palabras de agradecimiento con el hincha de Boca, porque es una pasión que supera todos los límites, y que solo los que estuvimos ahí, vivimos ese momento, podremos entender, y soy un agradecido porque siento que me pude meter en el corazón de una hinchada muy compleja, que no cualquiera entra ahí. Cierto. Pero si me preguntas a mí, no tanto desde la parte futbolística y la vistosidad, porque Boca siempre ha tenido un ADN totalmente distinto, y que siento que fue el que me permitió a mí entrar en ese corazón del hincha, y es la manera como nos entregábamos en la cancha.
Siento que eso es lo que ha perdido los jugadores o los grupos que últimamente han estado ahí, y era saber identificarse con el hincha de Boca y lo que quería el hincha, el ADN de ellos. Yo siento que el hincha de Boca siempre se vio representado en nosotros lo que ellos hubieran hecho dentro de la cancha si tuvieran ese privilegio que teníamos nosotros. Fue algo que a mí me caracterizó desde que empecé a jugar fútbol, porque me di cuenta la importancia que tenía ese hincha y el respeto que yo le tenía que dar a esa persona que muchas veces deja de comer por pagar una entrada, y que yo tenía ese privilegio de representarlo. Entonces yo decía, carajo, yo quiero que esta gente sienta y yo decía por dentro, tengo que jugar como yo quisiera que a mí me representara un jugador de fútbol por el que defiende la camisa por la cual yo amo y por la cual he llorado y he gozado durante toda mi vida, y he sentido esta pasión, y así lo hice desde siempre. Creo que fue también por eso que Carlos en su momento me llevó, y aparte de eso yo tenía una capacidad técnica distinta que le agregaba y que me daba la posibilidad de tener un plus de no solo ser el que corría, el que metía, el de las ganas, el de los huevos, sino también el que podía jugar, el que podía hacer un pase gol, el que se podía juntar, el que podía estar ahí acompañando a Riquelme o a El Pocho, bueno, los tantos jugadores líricos que Claro. tuvimos nosotros. Y siento que eso se ha perdido durante los años. De hecho, algún momento fui a Argentina a acompañar el equipo y me pidieron que fuera a darle una charla a los juveniles, porque se estaba perdiendo como ese amor y ese sentimiento por el equipo, y los jugadores estaban pensando exclusivamente en, tengo que hacer unos 4, 5, 6 partidos buenos para irme para Europa, no en consolidarme, en ser figura, en quedar en la historia de Wow. Boca, en ser campeón, y luego sí irme a seguir mi camino, y estaban preocupados, y de hecho estuve con la categoría de Braca, que estaba de técnico en ese momento, creo que era la cuarta o la quinta división, y estuve dándoles unas charlas precisamente tratando de mostrarles cuál era el camino, y qué era el pensamiento que debían tener ellos, para poder triunfar, para poder conseguir esos objetivos que tenían detrás, pero dejando una huella imborrable en la institución. ¿Ustedes quieren seguir disfrutando de charlas tan sensacionales como esta con Fabián Vargas? Suscríbanse, activen la campanita, dale me gusta y comenta, que ahí vamos a estar, por supuesto, respondiendo a todos sus comentarios. Fabián, esta hora que nos has dedicado, te lo agradecemos enormemente porque hemos aprendido muchísimo y eso es lo que se busca acá en este canal, que cada vez aprendamos más de un deporte tan complejo como lo es el fútbol. Tommy, bendiciones para ti, para tu familia, y en este proyecto que tienes. Ya nos veremos por ahí en el camino. Ojalá que le guste a toda la gente que nos vea.